Fui el chivo expiatorio de mi familia durante 30 años. El día que decidí dejar de serlo y cortar contacto, descubrí que sin mí sosteniendo todo, la familia perfecta que ellos presentaban se derrumbó sola. Cuando mi terapeuta me preguntó cómo describiría mi rol en mi familia de origen, tardé en responder. Luego dije, el que arregla todo y tiene la culpa de todo. Ella asintió lentamente y escribió algo en su libreta. Luego me miró y dijo, eso tiene un nombre. Ese nombre tardé 2 semanas en poder usar sin que se me hiciera un nudo en el estómago, pero una vez que pude usarlo, lo que vino después fue inevitable. El nombre era chivo expiatorio, y entenderlo fue el principio del fin de un sistema que me había costado media vida construir sin saber que lo estaba construyendo. Soy Tomás, tengo 38 años, soy el segundo de 4 hijos, crecí en una ciudad del occidente de México, en una familia que desde afuera tenía todos los elementos de la familia funcional exitosa, padres juntos después de 40 años de matrimonio, 4 hijos que terminaron carreras universitarias, reuniones familiares constantes, participación activa en la vida de la comunidad y en la iglesia, la familia que todos los vecinos ponían de ejemplo. Mi padre es médico general, una persona fundamentalmente buena, pero que aprendió en algún momento de su matrimonio que evitar los conflictos con mi madre era más fácil que navegarlos. Eso lo convirtió en lo que los terapeutas llaman el padre ausente emocionalmente, físicamente presente, pero retirado de las dinámicas reales de poder dentro de la familia. Mi madre, Elvira, es el centro real del sistema, inteligente, carismática, capaz de generar una impresión extraordinaria en personas que la conocen superficialmente. En su círculo social es querida y admirada. Dentro de casa, el mundo funcionaba según sus reglas y sus narrativas, y cualquier desafío a esas narrativas tenía consecuencias. Mis hermanos, Alejandro, el mayor, que encontró su estrategia de supervivencia siendo el hijo exitoso, el que cumple todas las expectativas y recibe la aprobación correspondiente. Claudia, la segunda, que encontró la suya siendo invisible, sin hacer olas, existiendo de una forma que no generara ni aprobación ni desaprobación, simplemente pasando. Y Marcos, el menor, que fue el consentido, el que tenía un margen diferente precisamente por ser el más pequeño, y yo, el segundo, el que hacía preguntas cuando lo establecido era no preguntar, el que señalaba inconsistencias que era mejor no señalar, el que lloraba cuando se suponía que no había motivo para llorar, el que no podía simplemente aceptar las cosas como son. En la narrativa familiar, ese conjunto de características mías tenía una etiqueta: Tomás es el complicado, Tomás tiene sus cosas, con Tomás nunca se sabe, y como esa narrativa estaba instalada desde que tengo memoria, yo fui creciendo incorporándola como si fuera descripción y no construcción. No sabía que había una diferencia hasta los 34 años. Para entender lo que significa ser el chivo expiatorio de una familia, no basta con la teoría, hace falta ver cómo se manifiesta en la cotidianeidad, en los detalles pequeños que se acumulan durante décadas y que vistos en conjunto forman un patrón inequívoco. En la infancia, en la primaria tuve un conflicto con un maestro que era injusto con algunos alumnos, yo incluido. Cuando se lo conté a mi madre, su respuesta fue preguntarme qué había hecho yo para provocarlo, no si el maestro tenía razón o no, qué había hecho yo. Mi hermano Alejandro tuvo un conflicto similar un año después. Mi madre fue a hablar con el director. En la adolescencia, mis calificaciones eran similares a las de mis hermanos, a veces mejores, pero cuando yo bajaba en alguna materia era la irresponsabilidad de Tomás. Cuando Alejandro bajaba era la presión del año, hay que apoyarlo. La misma situación, dos narrativas completamente diferentes, determinadas por quien era el protagonista. En los 20s, cambié de trabajo 2 veces buscando algo que me generara más que solo un ingreso. Para mi madre era otra inestabilidad de Tomás, nunca se asienta. Alejandro cambió de trabajo también, 2 veces, y era encontrando su camino profesional. Eso es de valorarse. La diferencia entre inestabilidad y encontrar su camino no estaba en los hechos, estaba en quien los protagonizaba. En las reuniones familiares,
con el tiempo fui entendiendo algo. La tensión familiar existía independientemente de mí. Había dinámicas de décadas entre mis padres, entre mis hermanos, entre los diferentes subsistemas de la familia, pero cuando yo estaba presente, esa tensión encontraba un lugar donde aterrizar fácilmente. Un comentario mío que alguien interpretaba mal, una pregunta que tocaba un tema incómodo, una posición que yo tomaba en algún debate, de repente yo había arruinado la reunión. La tensión que ya existía se convertía en la tensión generada por Tomás. Cuando empecé a faltar a algunas reuniones, la tensión no desaparecía, pero no tenía nombre, se quedaba flotando, sin etiqueta, y terminaba diluyéndose de forma diferente, a veces en pequeños conflictos entre los que sí estaban, a veces en un silencio incómodo que nadie nombraba. La función del chivo expiatorio en el sistema familiar es exactamente esa: proveer un destinatario para la tensión que el sistema genera pero no procesa. Cuando el chivo expiatorio no está, la tensión no desaparece, solo tiene que encontrar otro camino. Aprendí a compensar. Me volví muy bueno resolviendo los problemas de los demás. Cuando había una crisis familiar, yo era el que mediaba. Cuando alguien necesitaba ayuda práctica, yo era el primero en aparecer. Cuando había que organizar algo, yo lo organizaba. Era el tejido conectivo de la familia, el que mantenía las cosas unidas. Eso me costaba enormemente, pero era la única forma que conocía de tener un lugar de valor dentro del sistema que me había definido como el problema. El impacto de 30 años en ese rol no es solo una lista de injusticias. Es algo más profundo y más difícil de articular. Es lo que le hizo a mi arquitectura interna, a la forma en que me relaciono conmigo mismo y con los demás. Desarrollé lo que los psicólogos llaman un locus de control externo, la tendencia a atribuir lo que me pasa a factores externos más que a mis propias decisiones y capacidades. En un sistema donde yo sistemáticamente era culpabilizado por cosas que no dependían de mí, aprendí que lo que me pasaba dependía de factores externos que yo no podía controlar. Eso hace muy difícil desarrollar agencia real. Desarrollé también una tendencia a disculparme automáticamente en situaciones conflictivas. Mi primer impulso en cualquier conflicto era preguntarme qué había hecho yo para provocarlo, no si el conflicto era razonable o si la otra persona tenía responsabilidad. Eso es exactamente lo que mi madre hacía conmigo desde niño. ¿Qué hiciste tú para provocarlo? Interioricé esa pregunta hasta hacerla mía. Tuve 2 relaciones largas en mis 20s que terminaron, en parte, por estos patrones. Las 2 personas con quienes estuve me señalaron, en diferentes momentos y con diferentes palabras, la misma cosa, que yo asumía la culpa de forma automática, que no podía recibir cuidado sin sentirme en deuda, que cuando había conflictos yo colapsaba en lugar de negociar. No entendí bien esas observaciones cuando las recibí, las interpreté como confirmación de la narrativa familiar. Tomás es complicado, Tomás tiene sus cosas. Necesité la terapia para entender que esos patrones no eran defectos de carácter inherentes, eran respuestas adaptativas a un sistema que me había entrenado para funcionar así. La crisis que me llevó a la terapia, a los 34 años, fue la pérdida de un trabajo que importaba mucho. No fue un despido injusto ni una situación dramática. Fue simplemente que no logré sostener el rendimiento necesario durante un periodo de presión alta, y la empresa decidió prescindir de mi posición. Algo que podría haber procesado como una dificultad y una oportunidad de aprendizaje se convirtió en una crisis de identidad profunda, porque mi sistema de creencias sobre mí mismo no tenía recursos para manejar el fracaso sin que se convirtiera en confirmación de mi defecto fundamental. Eso fue cuando busqué ayuda. Y eso fue cuando el Dr. Villarreal cambió todo. El Dr. Villarreal tiene una forma de trabajar que al principio me desconcertó porque estaba acostumbrado a que las figuras de autoridad me dieran respuestas. Él no da respuestas, hace preguntas, muchas preguntas, y espera, con una paciencia que al principio interpreté como pasividad y que con el tiempo entendí como precisión. Mientras yo encuentro las mías, los primeros meses de terapia los pasamos construyendo un mapa de mi historia familiar, no para juzgar a nadie, sino para entender el sistema.
El doctor Villarreal fue señalando patrones en las historias que yo le contaba, patrones que yo no había podido ver porque eran el agua en la que yo había nadado toda mi vida, un ejercicio que fue especialmente revelador. Me pidió que describiera 5 situaciones conflictivas familiares que recordara con claridad, una de la infancia, una de la adolescencia, una de los 20, una más reciente. Para cada una, me pidió que describiera cómo había terminado, quién había ganado, quién había perdido, cómo había quedado la narrativa. Las 5 situaciones terminaban con yo en una posición de responsabilidad o culpa, aunque en ninguna de las 5 yo era claramente el responsable objetivo de lo que había pasado. En algunas claramente no era responsable de ninguna forma, y sin embargo, la narrativa familiar de cada una me ubicaba a mí como el factor que había complicado las cosas. Fue en esa sesión cuando el doctor Villarreal introdujo el concepto de chivo expiatorio familiar. Me lo explicó con calma y con cuidado, en sistemas familiares con dinámicas disfuncionales. Frecuentemente hay un miembro designado, generalmente de forma inconsciente y sin que nadie lo planee explícitamente, para cumplir la función de absorber la disfunción del sistema. Esa persona no es el origen del problema, es el destino de los problemas del sistema. La primera reacción que tuve cuando escuché eso fue resistencia, porque si era verdad, implicaba que toda la narrativa de mi familia sobre mí era falsa, y si esa narrativa era falsa, entonces que era verdad sobre mí, y si no sabía que era verdad sobre mí, eso era aterrador de una forma diferente a cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. El doctor Villarreal lo anticipó. Me dijo que esa resistencia era completamente normal, que la identidad, aunque sea una identidad construida sobre premisas falsas, da una forma de coherencia que resulta difícil soltar incluso cuando esa coherencia duele. Tardé meses en soltar la resistencia completamente. Fue un proceso no lineal, con momentos de claridad y momentos de regresión, con sesiones donde todo tenía sentido y sesiones donde nada lo tenía. Pero el proceso fue, y cuando finalmente pude usar el término, sin el nudo en el estómago, cuando pude decir, soy el chivo expiatorio de mi familia como descripción de un rol, no como condena de mi carácter, algo cambió de forma que no tiene reversa. Durante el primer año de terapia, seguí participando en la dinámica familiar, pero con una conciencia nueva que hacía que cada interacción fuera diferente. Veía el patrón en tiempo real, el momento en que la tensión de la reunión encontraba su forma de aterrizar en mí, el momento en que un comentario mío era reencuadrado como provocación, el momento en que Alejandro hacía exactamente lo mismo que yo y recibía una respuesta completamente diferente. Ver el patrón en tiempo real sin poder cambiarlo fue, paradójicamente, una de las partes más dolorosas del proceso, porque saber lo que estaba pasando no me daba automáticamente las herramientas para responder de forma diferente. Eso tomó más tiempo. En el segundo año, intenté tener conversaciones directas con los miembros de mi familia sobre lo que había aprendido. Primero con mi madre. Me preparé durante semanas para esa conversación con el doctor Villarreal. Usé un lenguaje cuidadoso, sin acusaciones, describiendo mi experiencia en primera persona, sin hacer afirmaciones sobre las intenciones de nadie. La respuesta de mi madre fue la que el doctor Villarreal me había dicho con alta probabilidad que sería, que yo siempre encontraba la forma de hacer que todo fuera culpa de la familia, que estaba siendo muy sensible, que el psicólogo me estaba poniendo ideas en la cabeza, que la familia nos quería a todos por igual. Intenté también con Alejandro, mi hermano mayor, con quien yo pensaba que había la posibilidad de una conversación adulta. Alejandro escuchó, y luego me dijo que yo exageraba, que la familia era normal, que si yo tenía problemas era porque yo los creaba. Claudia, mi hermana, tuvo la respuesta más honesta, aunque no la más útil. Me dijo que entendía algo de lo que yo describía, que ella también lo había visto, pero que no quería meterse en eso porque causaba más problemas que los que resolvía. Su estrategia de supervivencia era la invisibilidad y no estaba dispuesta a comprometerla por solidaridad conmigo. El único que no respondió fue Marcos, el menor. No porque tuviera algo más sabio que decir, sino porque no le interesaba la conversación. Después de esas conversaciones,
Tuve una claridad que el doctor Villarreal había anticipado pero que yo no había podido ver antes de vivirlas. El sistema no iba a cambiar porque yo lo nombrara. Los sistemas tienen mecanismos para preservarse, y el mecanismo principal de este era reencuadrar cualquier desafío como el chivo expiatorio, siendo difícil otra vez. Y eso era exactamente lo que acababa de pasar. Tomé la decisión en una sesión de terapia, no en un momento de enojo o de crisis. Eso fue importante. La decisión salió de un proceso de reflexión largo, con el apoyo del doctor Villarreal, con el tiempo necesario para entender lo que significaba. Le dije que había decidido reducir el contacto con mi familia de origen a lo mínimo funcionalmente necesario, y eventualmente cortarlo si era necesario para mi bienestar. El doctor Villarreal me preguntó si estaba preparado para las consecuencias. Le dije que creía que sí. Me preguntó cuáles creía que serían. Las enumeré. Sabía que mi madre lo iba a interpretar como confirmación de su narrativa, que Tomás es complicado, que Tomás no puede manejar las relaciones, que Tomás siempre hace drama. Eso iba a doler porque hay una parte de mí que todavía quiere la aprobación de mi madre, aunque sepa que la narrativa es falsa. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Sabía que iba a perder el acceso a ciertos vínculos que me importaban dentro del sistema familiar. Primos, tíos, personas con quienes tenía relación genuina pero a quienes solo veía en el contexto familiar. Al salir del sistema, esos vínculos se complicarían. Sabía que iba a haber un periodo de soledad que era el costo de salir de un sistema de pertenencia, aunque fuera un sistema disfuncional. Los sistemas disfuncionales también dan pertenencia. Salir de ellos cuesta. Lo hice de todas formas. La salida fue gradual. Primero dejé de estar disponible para cada crisis. Cuando alguien me llamaba para que mediara en un conflicto que no me involucraba directamente, dije que no podía. Cuando me pedían dinero prestado, dije que no tenía disponible. Cuando se esperaba que yo organizara reuniones, dejé de organizarlas. Las reacciones a cada pequeño paso fueron interesantes y confirmarían la dinámica que el doctor Villarreal me había explicado. Cada vez que yo dejaba de cumplir mi función de tejido conectivo o de válvula de escape, había incomodidad en el sistema, y esa incomodidad necesitaba un destino, y ese destino era yo, que había cambiado para mal, que la terapia me había vuelto frío y egoísta, que ya no era el Tomás que ellos conocían. Tenían razón en eso último. Ya no era el Tomás que ellos conocían. Estaba convirtiéndome en el Tomás que yo podía ser. El corte completo llegó después de un incidente en una reunión familiar donde se me culpó por algo en lo que literalmente no había participado. Había llegado tarde a una reunión, y para cuando llegué, había una situación tensa que involucraba a 3 personas diferentes. En el momento en que yo aparecí, la situación encontró su forma natural de resolverse, se convirtió en mi culpa, aunque yo no hubiera estado ahí cuando empezó. Esa noche mandé un mensaje a mi madre y a cada uno de mis hermanos, informándoles que iba a tomar distancia indefinida, sin lista de agravios, sin acusaciones, sin drama. Una comunicación directa y clara de que necesitaba ese espacio para mi bienestar. Las respuestas fueron lo que esperaba. Mi madre no respondió ese día. Cuando respondió, el mensaje era exactamente lo que el doctor Villarreal había anticipado, que era una crueldad, que iba a arrepentirme, que era el acto más egoísta que había visto. Alejandro respondió con enojo. Claudia respondió con tristeza y me pidió que reconsiderara. Marcos no respondió. Mantuve el límite. No respondí por 30 días. El doctor Villarreal me había preparado para eso, que los primeros 30 días iban a ser los más difíciles, que el sistema iba a generar presión para que yo volviera, y que resistir esa presión era la parte más importante del proceso. Lo que pasó en los meses siguientes superó lo que yo anticipaba. Sin el chivo expiatorio disponible, la tensión del sistema tuvo que redistribuirse. La primera consecuencia visible: Alejandro y Claudia tuvieron un conflicto serio sobre dinero familiar que llevaba años latente, sin la dinámica habitual donde cualquier tensión terminaba siendo culpa de Tomás. Ese conflicto salió a la superficie directamente entre ellos.
No pude ignorarlo porque personas periféricas a la familia que nos conocían a ambos me contactaron sorprendidos por lo que estaban viendo. La segunda, mi madre, que durante décadas había mantenido la imagen de familia perfecta con notable efectividad, empezó a tener dificultades para sostener esa imagen. Sin el chivo expiatorio como válvula, las disfunciones del sistema eran más visibles para quienes tenían acceso a él. Personas que conocía de toda la vida me contactaron confundidas por comportamientos de mi madre que antes nunca habían visto, o que habían visto pero atribuido a la influencia de Tomás. La tercera, mi padre, que había pasado décadas siendo el espectador que evitaba los conflictos, se encontró de repente en situaciones donde ya no podía simplemente observar. Sin yo presente para absorber la disfunción llegó a él directamente. La familia perfecta que habían presentado durante décadas existía, entre otras cosas, porque yo absorbía lo que habría hecho evidente que no era tan perfecta. Cuando yo salí, lo que quedó fue más difícil de mantener como imagen. Han pasado 4 años desde el corte de contacto. En ese tiempo he tenido que responder una pregunta que resulta más difícil de lo que parece. ¿Quién soy yo fuera del rol de chivo expiatorio de mi familia? Es una pregunta difícil porque el rol me había definido durante tanto tiempo que soltarlo dejó un espacio que no sabía cómo llenar inicialmente. La identidad, aunque sea una identidad construida sobre premisas falsas, da coherencia, y la coherencia, aunque sea falsa, es reconfortante de una forma que la incertidumbre no lo es. 4 años después tengo una respuesta más completa. Soy alguien que cometió errores genuinos en su vida y que los puede procesar como errores sin que se conviertan en confirmación de un defecto fundamental. Eso parece pequeño pero no lo es. Para mí fue transformador. Soy alguien que puede recibir cuidado sin sentirse en deuda, que puede estar en un conflicto y explorar genuinamente quién tiene qué responsabilidad en lugar de asumir automáticamente que la culpa es mía, que puede decir no sin una espiral de culpa que dura días. Tengo una relación desde hace 2 años. Es diferente a todo lo que había tenido antes. Hay momentos difíciles, como en todas las relaciones, pero la forma en que los manejo es diferente porque yo soy diferente en ellos. Mi pareja me dijo una vez que lo que más le sorprendió cuando me conoció fue que yo escuchaba sus perspectivas realmente, sin ponerme inmediatamente a la defensiva ni a disculparme automáticamente, que procesaba los conflictos con ella en lugar de absorberlos unilateralmente. Eso fue el trabajo de 4 años de terapia manifestándose en una relación. Tengo contacto muy limitado con Claudia, mi hermana del medio, quien fue la única que eventualmente, después de un par de años, reconoció que las dinámicas habían sido complicadas y que yo no era el responsable exclusivo de los problemas que habían existido. No es una relación cercana, pero es honesta, y honesta vale más que cercana con los términos equivocados. Con los demás se distancia, no con odio, no con el deseo de que les vaya mal, simplemente con la claridad de que el tipo de relación que ellos ofrecen no es el tipo de relación que yo quiero o puedo tener. A veces extraño algo, no la dinámica, sino la pertenencia. La familia, aunque fuera disfuncional, era un lugar donde yo existía de cierta forma. Salir de ese lugar tiene un costo real que no romantizo, pero el costo de quedarme era mayor. Si reconocen en esta historia algo de su propia experiencia, si hay algo que resuena con dinámicas que han vivido en su familia de origen, quiero decirles algo con cuidado. Entender el patrón es importante, pero entenderlo no resuelve automáticamente nada. Requiere trabajo, requiere ayuda profesional, si es posible, requiere tiempo, y requiere tolerar la incomodidad de cuestionar una narrativa que es familiar, que da coherencia aunque duela, que ha definido quiénes somos durante mucho tiempo. El concepto de chivo expiatorio familiar no es una licencia para no asumir responsabilidad por los propios errores. Todos cometemos errores. La diferencia está en si la culpa que se nos asigna es proporcional a esos errores o si es sistemáticamente mayor. Se aplica cuando no cometemos errores. Si existe una asimetría clara entre cómo se procesan nuestros errores y los de otros miembros del sistema. Si la respuesta a esas preguntas es sí,
Vale la pena explorar el patrón con alguien que tenga las herramientas para ayudar a navegarlo. El papel que nos asignan en la infancia no tiene que ser el papel que jugamos para siempre. Eso es lo más importante que aprendí en estos 4 años. Los papeles se pueden dejar. El proceso es difícil, pero es posible. ¿Han experimentado algo parecido en sus familias? ¿Reconocen el patrón del chivo expiatorio en su historia propia o en la de alguien cercano? Este es un tema del que se habla poco y que afecta a muchísima gente. Los comentarios están abiertos. Es una conversación que vale la pena tener. Nos vemos en el siguiente video.